Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Si el hombre gris existiera, comenzaría recordándonos algo que, aunque fue dicho hace siglos, sigue siendo un espejo para hoy. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto, un filósofo estoico, no buscaba adornar la vida con frases bonitas. Buscaba herramientas, y esa herramienta, cuando la miramos de cerca, puede ser tan simple como devastadora. Lo que duele no es el hecho en sí, sino la forma en que lo interpretamos. Desde lo psicológico, esto se entiende como el poder de la percepción. La mente humana no recibe la realidad de forma directa, sino filtrada por creencias, recuerdos, miedos y expectativas. Ante un mismo hecho, dos personas pueden vivir experiencias completamente diferentes. Una crítica puede ser un golpe para quien se siente frágil, y un impulso de mejora para quien la recibe como oportunidad. No fue la crítica en sí lo que generó la diferencia, sino la mirada con la que se recibió. Desde lo filosófico, la frase nos invita a detenernos. ¿Cuántas veces confundimos el acontecimiento con la interpretación? Un fracaso no es lo mismo que ser un fracasado. Una pérdida no es lo mismo que estar condenado a la tristeza. Platón decía que confundimos sombras con realidades en la caverna. Epicteto nos recuerda que confundimos opiniones con verdades absolutas. Y en ese error, muchas veces, nos encadenamos a sufrimientos innecesarios. En lo literario, podemos imaginar al protagonista que carga con una mochila enorme. Al abrirla, no hay piedras ni objetos pesados, solo etiquetas. No puedo, no soy suficiente, ¿qué dirán? No es el camino lo que lo agota, sino el peso de esas interpretaciones que él mismo aceptó cargar. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas veces confundiste lo que ocurrió con lo que creíste que significaba? ¿Qué tanto de tu dolor viene de los hechos y cuánto de la historia que tu mente construyó alrededor de ellos? ¿Y qué pasaría si pudieras observar esa diferencia con claridad, aunque solo fuera por un instante? Si el hombre gris existiera, diría que esta frase de Epicteto no busca que neguemos lo que sentimos, sino que nos da la llave para reconocer que dentro de nuestra mente también existe un espacio de libertad, el de elegir qué significado damos a lo que nos ocurre. Si el hombre gris existiera, diría que el verdadero valor de esta frase aparece cuando dejamos de verla como filosofía abstracta y empezamos a reconocerla en lo simple, en lo de todos los días. Imaginemos una crítica. Alguien nos señala un error. El hecho es solo una frase dicha en voz alta, pero lo que sentimos después no depende de esas palabras, sino de la forma en que las recibimos. Una mente que se cree débil las traduce en herida. Otra mente que se sabe en camino las traduce en aprendizaje. La diferencia no estuvo en la frase, sino en la opinión interna que se levantó a partir de ella. Otro ejemplo. Una puerta que se cierra. Puede ser un trabajo perdido, una relación que termina, un proyecto que no prospera. El hecho es claro, algo terminó, pero la interpretación abre mundos distintos. Para uno es fracaso, para otro es comienzo. Lo que duele no es el cierre en sí, sino la narrativa que tejemos alrededor de él. Incluso en lo más mínimo. Perder un colectivo, que alguien no responda a un mensaje, una demora inesperada. El hecho es apenas un instante, pero la interpretación puede transformar esa situación en enojo, ansiedad o, por el contrario, en oportunidad para detenerse un momento y respirar. Desde lo psicológico, lo que ocurre aquí es el poder de la mente para transformar estímulos en significados. No sentimos lo que pasa, sentimos lo que pensamos acerca de lo que pasa. Y en esa brecha, que parece invisible, se juega gran parte de nuestra libertad. Desde lo filosófico, esto abre una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué control tenemos realmente? Epicteto respondía, poco sobre lo externo, mucho sobre lo interno. No podemos evitar que ocurran cosas, pero podemos aprender a observar qué relato interno construimos sobre ellas. El hombre gris preguntaría, ¿qué hechos de tu vida recordás con más dolor? ¿Los que pasaron o lo que pensaste de ellos? ¿Cuántas veces tu mente hizo más daño que el propio acontecimiento? ¿Y qué pasaría si, en lugar de reaccionar automáticamente, eligieras revisar la historia que tu mente inventa? Si el hombre gris existiera, afirmaría que empezar a ver esa diferencia no elimina el dolor, pero lo transforma. Ya no es sufrimiento automático, sino un llamado a observar cómo interpretamos lo que nos ocurre. Si el hombre gris existiera, afirmaría que la frase de Epicteto es mucho más que un pensamiento antiguo. Es una herramienta que podemos usar hoy, en este mismo instante. La clave está en aprender a observar lo que sentimos y preguntarnos de dónde viene realmente.
Desde lo psicológico, esto se traduce en la capacidad de diferenciar entre estímulo y reacción, entre lo que ocurre y lo que creemos que significa. Ese espacio, a veces invisible, es donde nace nuestra libertad. Cuando notamos que no es el hecho el que nos hiere, sino la interpretación que aceptamos, podemos empezar a elegir qué lugar darle. No es negar la emoción, es reconocer que detrás de cada emoción hay un relato que podemos revisar. Desde lo filosófico, cuestionar nuestras percepciones es recordar que la verdad no siempre está en lo inmediato. Sócrates decía que la sabiduría comienza reconociendo lo que no sabemos. Aplicado a nuestra vida, eso significa aceptar que lo que sentimos no siempre es un reflejo fiel de la realidad, sino una versión construida por nuestra mente. Y que esa versión puede cambiar. En lo literario, podríamos imaginar al protagonista frente a un espejo empañado. Lo que ve parece deformado, triste, incluso amenazante. Pero al limpiar el cristal, descubre que lo que estaba del otro lado no era tan oscuro como pensaba. Así funcionan nuestras interpretaciones. Empañan la realidad y nos hacen creer que el reflejo es verdad absoluta, cuando en realidad es apenas una versión opaca de lo que ocurre. El hombre gris preguntaría, ¿qué historia estás repitiendo en tu mente que te impide ver con claridad lo que realmente pasó? ¿Qué cambiaría si en lugar de creerle a la primera interpretación, la miraras como un espejo empañado que podés limpiar? ¿Y qué pasaría si empezaras a tratar tus pensamientos no como sentencias, sino como hipótesis que podés revisar? Si el hombre gris existiera, afirmaría que la verdadera práctica está en este gesto sencillo: observar, detenerse, preguntarse. No hace falta esperar a que la vida cambie, ni a que los problemas desaparezcan. La transformación comienza cuando aprendemos a revisar la narrativa interna, porque en ese acto, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en maestro. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, cerraría este capítulo recordando que la vida no siempre se define por lo que pasa afuera, sino por el modo en que decidimos interpretarlo adentro. Lo externo nos toca, pero lo interno nos construye. Y ahí está el verdadero poder que a menudo olvidamos: la libertad de dar significado. Desde lo psicológico, la diferencia es clara. Lo que ocurre dispara una emoción, pero esa emoción puede amplificarse o transformarse según el relato que inventamos sobre ella. Una mirada puede sentirse como rechazo o como indiferencia sin importancia. Una demora puede vivirse como castigo o como oportunidad para descansar. La misma situación, dos vidas distintas. Reconocer esa diferencia es dar un paso enorme hacia la autorregulación emocional. Desde lo filosófico, Epicteto nos muestra que la libertad más profunda no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo entendemos. Y aunque eso suene simple, en realidad es revolucionario. Quien aprende a revisar sus opiniones no es esclavo de los hechos. Puede estar rodeado de ruido, y aún así guardar silencio. Puede estar frente a la tormenta, y aún así decidir no ahogarse en ella. En lo literario, podríamos imaginar que la vida nos entrega constantemente hojas en blanco con pequeños trazos. Los trazos son los hechos, inmutables, inevitables. Pero lo que completa el dibujo, lo que le da color y forma, son las líneas que añadimos con nuestra interpretación. No somos autores de todo lo que pasa, pero sí de cómo lo narramos en nuestra mente. El hombre gris dejaría estas preguntas abiertas. ¿Qué pasaría si empezaras a distinguir entre lo que ocurre y lo que tu mente dice que significa? ¿Qué parte de tu sufrimiento es inevitable y qué parte se sostiene solo en una interpretación que podrías soltar? ¿Y cómo cambiaría tu vida si aprendieras a ver cada pensamiento no como un dictamen, sino como una posibilidad a revisar? Si el hombre gris existiera, diría que no es fácil vivir así. Requiere práctica, paciencia y coraje. Pero también afirmaría que en ese esfuerzo está la semilla de la verdadera libertad. Porque no son los hechos los que nos quitan la paz, sino las cadenas invisibles de nuestras interpretaciones. Y cada vez que nos animamos a cuestionarlas, la vida se abre como si nos estuviera diciendo: no sos esclavo de lo que pasó, sos libre de elegir cómo vivirlo. Si este contenido te resultó útil, te invito a dejar un me gusta y un comentario con tu reflexión. Eso no solo ayuda a que el mensaje llegue a más personas, también abre un espacio para seguir aprendiendo juntos.